Hola a todos, bienvenidos a este segundo encuentro virtual de Aprópiate, en donde estamos hablando de cómo actualizamos la Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy tenemos unos invitados de lujo, pero antes de pasar con ellos, vamos a contarles un poquito de qué es lo que estamos haciendo y principalmente de que todos ustedes juegan un rol fundamental. Estamos hablando de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación y, por supuesto, todos ustedes, todos los que participan en estos procesos, todos los que hacen parte de proyectos, de iniciativas de apropiación, que trabajan con comunidades, que están metidos en ciencia, tecnología e innovación, juegan un rol definitivo aportando sus ideas. Y por eso tenemos espacios como estos encuentros virtuales, como nuestro mapeo de experiencias en línea y nuestra consulta virtual para recopilar todas las ideas que ustedes vayan teniendo. Por ahora, recuerden, con el numeral Aprópiate a través de este Facebook Live van a poder compartirnos todas sus inquietudes y todos sus comentarios y vamos a intentar replicarlos en este espacio con estos dos súper invitados que tenemos. Así que les presento inicialmente a mi derecha. Tenemos a Jairo Alexis Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Jairo Alexis es licenciado, maestro y doctor en física por la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, de cuya Facultad de Ciencias es decano y profesor del Departamento de Física. Investigador senior y se destacan dentro de sus áreas de interés la divulgación científica, la enseñanza de la física y la física de altas energías. Sus principales áreas de investigación son la docencia de la física, las teorías con dimensiones extra y la búsqueda del bosón de Higgs. Ha recibido becas y reconocimientos. ¿Y también te gusta esto de trabajar con la gente? Con la comunidad, claro, estamos siempre ahí. Bueno, nos alegra muchísimo y ya ahorita nos vas a contar de qué se trata ese trabajo con comunidades, porque a veces uno piensa que la física es por allá, ¿no? Eso suena por allá, el bosón de Higgs muy lejano y tal vez no. Ya nos vas a contar un poquito más de esto. A mi izquierda, Rodrigo Quintero. Rodrigo es el director del Consorcio para el Desarrollo Comunitario, es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, licenciado en Historia de la misma universidad y máster en Economía de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor en varias universidades, dirigió el Centro de Estudios Económicos de la Asociación Bancaria, dirigió también programas sociales en la Fundación Social durante 32 años y desde hace 17 años está dedicado al diseño de un modelo de desarrollo integral territorial que ha sido aplicado en diferentes lugares de Colombia. O sea, tú sí estás con las comunidades ahí firme en permanente. Buscando también mi bosón de Higgs. Buscando también tu propio bosón. Bueno, acá estamos entre la física y la filosofía. Yo debo decir que soy Adriana Molano, soy periodista y mi rol es justamente ponerlos a conversar el día de hoy. Así que, sin más preámbulos y pensando en que estamos buscando cómo actualizar la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, yo voy a lanzarles la primera pregunta de este encuentro virtual. ¿Cómo entendemos la transformación social? Decano. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Realmente, pues desde las ciencias, las ciencias se tienen que ver como cada vez como jugando un papel importante en los diferentes niveles de toma de decisiones en la sociedad. O sea que esa transformación social arranca por ahí, porque las decisiones que se toman a todo nivel, desde un simple consejo comunitario, desde un consejo municipal, desde una asamblea departamental, el Congreso de la República, en fin, creo que esos espacios de decisión que afectan a las comunidades, que afectan nuestro día a día, deben de ser decisiones que siempre deben de ir acompañadas con los datos y esos datos tienen que estar basados en teorías y modelos científicos. Realmente no se ojalá lleguemos a un momento en donde todo este tipo de decisiones se tomen realmente basados en ciencia, ¿no? Basados con lo que se sabe desde la ciencia. Muchas veces nuestros tomadores de decisiones no tienen en cuenta esta información que viene del lado científico y eso me parece que hace mucha falta en nuestro país. Por eso los programas de apropiación de ciencia, porque eso no solamente son ellos, sino es todos tenemos que estar informados de lo que es la ciencia, de cuáles son sus aportes,
en nuestro día a día y cómo eso nos influencia en cada una de las cosas que estamos tomando decisiones en el día a día. Y esas pequeñas decisiones es lo que va a hacer una transformación de verdad a la gran escala, influenciada desde la ciencia. Las pequeñas transformaciones y las pequeñas decisiones que vamos tomando basadas en hechos son las que nos llevan a esa transformación social. Rodrigo, ¿será que sí? ¿Cómo entendemos la transformación social? Desde este otro lado de la mesa, acá tenemos la investigación pura y dura, pero a este lado tenemos el trabajo directo con comunidades y justamente el ámbito del cambio social, el impacto social. ¿Cómo lo entendemos ahí? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un saludo al profesor, al doctor de física, Adrianita, nuestra animadora. A ver, voy a abordar tu pregunta sobre la transformación, sobre el cambio social, en una perspectiva histórica, seré lo más rápido y claro posible. Primer punto, este asunto de transformar la sociedad es algo nuevo. En los 70.000 años que llevamos como Homo sapiens, o 120.000, solo sabemos que la sociedad se puede transformar hace unos pocos siglos, hace muy pocos siglos, o sea, lo que llamamos la modernidad, 4, 5, 6 siglos no más. O sea que estamos en los primeros pasitos de lo que es la transformación social deliberada. Eso me parece que es una perspectiva importante. En segundo lugar, esta conciencia de que podemos transformar la sociedad surge al mismo tiempo que la ciencia moderna. ¿Sí? O sea, estaba pensando en la famosa frase de Bacon de que a la naturaleza se la domina obedeciéndola, como principio básico de lo que es nuestra ciencia moderna. De igual manera, cambiar la sociedad solo es posible si, como decía Jairo, tenemos un profundo, permanente y actualizado conocimiento de la sociedad. Entonces, estamos en ello, estamos apenas en el proceso de transformación social. Un segundo comentario para empezar. Sucede que cuando nos planteamos como humanidad que la sociedad era cambiable, era transformable, que el orden social se podía cambiar, y dijimos, bueno, ¿hacia dónde? ¿Cuáles son esos ideales? Y nos planteamos los famosos 3 ideales de la modernidad, ¿no? Esbozados en la Revolución Francesa. Empezamos, finales del siglo XVIII, empezamos en el siglo XIX fuertemente a producir propuestas de cambio social. Y planteamos los 4 grandes paradigmas modernos como grandes formas de organización de la sociedad: el capitalismo, el socialismo, el nacionalismo y el liberalismo. Y sucede que esos 4 grandes propuestas, en las que nos gastamos siglo XIX, siglo XX, y mucha lucha, mucho dolor, mucha sangre, ¿sí? Solo la Segunda Guerra Mundial, hablamos de 70 millones de víctimas. Esos grandes propuestas resultaron insuficientes. Y nos encontramos a comienzos del siglo XXI diciendo, bueno, ¿y entonces cómo hacemos ese cambio social? Porque esos ideales siguen siendo, no los hemos alcanzado totalmente. Y entonces surge un nuevo paradigma, siglo XXI, surge un nuevo paradigma, una nueva manera, una nueva propuesta de hacer ese cambio social. Porque esos cambios sociales, por esto cierro esta primera parte, ese cambio social que nos ofreció el modelo capitalista, el modelo socialista, el modelo nacionalista, el modelo liberal, como dije, fueron insuficientes. Entonces se lograron grandes cosas, pero fue finalmente insuficiente. Todavía la tarea está por hacerse. Y esa tarea, por eso tu pregunta y la pregunta que nos hacemos hoy en día es de total vigencia. ¿Qué es ese cambio social? ¿Cómo hacemos ese cambio social? ¿Y qué se necesita ese cambio social?
Y ahí concuerdo completamente con Jairo. Ese cambio social requiere mucho conocimiento, mucha ciencia, mucha tecnología, pero no encerrada en unos cubículos elitistas, ¿sí? Sino compartida con todo el mundo, y ahí me estoy metiendo un poco en lo que me imagino va tu segunda pregunta. Va la segunda pregunta. No. Esta segunda pregunta es, yo estoy muy intrigada, así como sé que toda nuestra audiencia, porque ustedes ya nos dieron unos abrebocas buenísimos. Y con Numeral Apropiate, recuerden que pueden hacernos todas sus preguntas y comentarios a través de este Facebook Live y posteriormente a través de las redes sociales. Pero yo quiero saber un poco cómo es que aterrizan ustedes y cómo es que están relacionados con proyectos en donde la ciencia, la tecnología y la innovación y su apropiación social están conectados con la transformación social. Y sé que por este lado, además de física, hablamos de posconflicto. Sí, claro, siempre. Yo creo que la universidad, desde la Universidad Nacional hemos liderado, pues digamos, cuando empieza todo el proceso de paz en Colombia, vemos una gran oportunidad para empezar a trabajar con los territorios, con población vulnerable, llegar a lugares donde antes pues no llegábamos. Empezamos a también trabajar por el tema de la reconciliación, que pues, digamos fue uno de los puntos claves del proceso de paz. Empezamos a ver que una de las formas de llegar a trabajar la reconciliación directamente se podía hacer a través precisamente de la ciencia, a través de conectar a la gente con eso que es la curiosidad. La curiosidad es algo que es todo el tiempo estamos mirando, la gente está buscando, tiene una pregunta, tiene una curiosidad respecto al cielo, respecto a la tierra, respecto al agua. Entonces entramos a unas comunidades y en esas comunidades vulnerables donde nunca habíamos llegado, empezamos a mostrarles que la ciencia es un posible camino, sobre todo a los jóvenes, pero también empezamos a acercar comunidades distintas. Entonces así fue como, por ejemplo, para contar una experiencia que para nosotros fue una experiencia bastante, donde aprendimos mucho sobre este trabajo, un poco lo que mencionaba Rodrigo, se necesita esa ciencia con contexto. Entonces, claro que necesitamos tecnología, pero la tecnología no siempre es lo que nosotros nos imaginamos que es la tecnología. No necesitamos un clúster de computadores en la mitad de la selva. Necesitamos es bombas de agua que la gente pueda usar para sacar el agua, porque eso es lo que yo necesito y mi necesidad. Entonces nosotros nos fuimos y empezamos a enseñarles a las personas cómo hacer una bomba de agua con unos tubos de PVC, con unas cosas que se pueden conseguir en la región. Es una técnica, o lo que llamamos tecnología de bajo costo. Entonces la gente empieza a ver que, oiga, esto se puede hacer, esto lo puedo hacer yo, ¿no es cierto? Es una cosa que tiene un principio físico claro y que es útil, ¿no? Entonces empiezan a no solamente a usarlo, sino incluso a mejorarlo, empiezan a propagarlo, porque esa era la idea también, y eso además nos pone a dos comunidades como los excombatientes de las FARC y la comunidad rural en contacto, empiezan a trabajar juntos. Empezamos a ver que eso de trabajar juntos alrededor de un problema, de resolver un problema concreto, ¿no? De la región local, con la mirada científica, con una mirada desde la ciencia, pues entonces empiezan a acercarlos, empieza a haber ese acercamiento de dos comunidades que siempre tuvieron temores, que tuvieron desconfianzas. Entonces ahora trabajan juntos porque tienen el mismo problema. O sea, el problema de esta comunidad, por decirte algo, es el agua. Entonces, ¿cómo llevamos agua de un punto a otro? Entonces necesitamos o algo que nos ayude a transportar el agua. Tú qué sabes, yo qué sé, y estos señores que vienen por acá, ¿qué sabemos? Y entre todos construimos una solución. No se trata tampoco que nosotros como científicos, como mencionaba Rodrigo, somos los únicos que tenemos la verdad absoluta y sabemos todo, sino que tenemos que aprender a reconocer que estas comunidades y que la gente en su día a día genera un conocimiento, y de ese conocimiento empezamos, digamos, a construir una solución con unas bases científicas. Eso hace muchas cosas, o sea, eso no solamente hace que la gente empiece a ver la ciencia desde con una mirada distinta. No es una cosa que hacen por ahí las personas que no sabemos quiénes son, sino que no, son cosas que me pueden ayudar a mí a resolver mis necesidades. Construimos varios, no solamente estos artefactos de agua, sino algunas herramientas para la agricultura, se hicieron algunos experimentos, se les llevó por ejemplo astronomía. Entonces alrededor de la astronomía la gente nunca había visto un telescopio, entonces van y vamos a maravillarnos con
con la astronomía, siempre eso que está allá en el firmamento, cómo funciona, cómo nos ubicamos, con el cielo, en fin, y eso genera empatías, genera reconciliación, y a eso le apostamos muchísimo desde las ciencias, construir esa reconciliación en los territorios. Bueno, ciencia para la reconciliación es otro de estos grandes temas que tocamos acá. Rodrigo, Consorcio para el Desarrollo Comunitario. ¿Esto qué es? ¿En qué proyectos están trabajando en este momento? Porque además sabemos que con Conciencias están muy metidos con A Ciencia Cierta, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito del consorcio, qué es, cuál es esa visión y sobre todo esto cómo empieza a aterrizar en ciencia y en apropiación social de ella para la transformación. De acuerdo. Gracias, Adriana, por la pregunta. Voy a contestarle la pregunta, pero sin perder el hilo de lo que traía en el punto donde lo pusiste del cambio social, de la transformación social. Porque el consorcio está en ello. Ahorita me concentro en eso. Pero volviendo al punto de la transformación social y de la nueva manera de mirar el cambio social, la construcción de una sociedad como la queremos todos, una sociedad de libertad, de igualdad, de fraternidad, ¿sí? De justicia, compatible, amigable con el medio ambiente. Bueno, creo que todos fácilmente coincidimos en lo que queremos. Te estaba diciendo que el gran problema y el gran reto que tenemos ahora es que las recetas que construimos en el siglo XIX y XX mostraron que son insuficientes, que no se trata de tomar la organización de la sociedad a través del mercado o a través de procesos de democracia liberal o simplemente, sino que hay que encontrar otra manera de hacer esa transformación social. Lo que voy a decir suena muy obvio, pero es bastante complejo. Hemos descubierto ya en este siglo y después de pasado toda esta historia que la transformación social como la queremos, integral, equitativa, sostenible, solo se logra a través de la construcción participativa entre todos y todas de la sociedad que queremos. O sea, no nos va a llegar una receta de ninguna parte. Por supuesto, tenemos que acudir a toda la ciencia y conocimiento disponible, pero las verdaderas transformaciones sociales, sostenibles y las que queremos, surgen de los acuerdos que construimos entre todos. Y ahí entramos de lleno al tema de la apropiación social, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto suena obvio, todo el mundo estará diciendo sí, eso es así. El punto clave es, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Porque eso es entrarle de lleno, y en esta comunidad más académica me lo van a entender perfectamente, eso es entrarle de lleno y de frente al tema de la complejidad. ¿Sí? La transformación social, un cambio social, es infinitamente más complejo que cualquier tarea puntual y concreta que los seres humanos podamos afrontar. Transformar una comunidad es muchísimo más complejo que poner un cohete en la luna. ¿Será? Si lo dice el doctor, me siento ratificado por el cúmulo de variables en juego, ¿sí? Y porque además el objeto de transformación se transforma mientras lo estoy transformando. Esto suena un juego de palabras, pero es cierto, es cierto. La luna se me queda más o menos allá mientras yo lanzo un cohete. Pero dinamizar una comunidad, y ahora que Jairo mencionaba el tema que a todos nos ocupa en Colombia en este momento, que es cómo aclimatamos la paz, cómo sacamos adelante este proceso de posconflicto, pues está de nuevo el tema sobre el tapete. Y ahí voy a una cosa muy concreta. Eso requiere mucho conocimiento y mucha ciencia. Pero no solo la ciencia física, química, aeronáutica, de comunicación, sino algo por lo que voy a hacer un gran argumento, y son las ciencias sociales. Esto requiere mucho conocimiento
sociológico, antropológico, psicológico, politológico, ¿sí? Y esas ciencias sociales que tradicionalmente, por ejemplo, en conciencia, estoy hablando de una experiencia que tuvimos hace unos 15 años con conciencias, pues no son ciencias que tuvieran la fuerza, porque con perdón de todos, tradicionalmente cuando uno habla de ciencia, hace una referencia casi que inmediata a las ciencias duras. Física, química, matemática, eso es científico. Lo otro es, como diría Habermas, y no en balde, son las ciencias de la conversación. ¿Sí? Esas son las mías, esas son las mías. Esas son las ciencias de la conversación, y eso lo dijo Habermas, no me lo estoy inventando yo, porque son ciencias que se construyen en lo que Harari, que está de moda ahora, llama el parloteo. La sociedad, las sociedades, el orden social en el que es posible construir avance, progreso, desarrollo, tecnología, regadíos, producción, solo es posible si esa sociedad tiene un orden construido entre todos. Si no, se nos acaban todos los demás productos, ¿me explico? Sí, todos los demás grandes inventos, grandes desarrollos tecnológicos se destruyen si esa sociedad se acaba. Estoy pensando en este momento en la memoria histórica de lo que está ocurriendo en Siria. Todos creo que nos hemos quedado casi que llorando viendo cómo destruyen esos orígenes de la humanidad. Entonces, lo fundamental es tener ese marco social, y ese marco social no existe, no es estable si no lo construimos entre todos. Y eso requiere mucha comunicación, mucha sociología, mucha politología, que hace de alguna manera posible, Jairo, ese desarrollo científico. O sea, un desarrollo científico y tecnológico no es posible si no tiene un entorno amable, un entorno de alguna estabilidad. Y eso nos lo proporciona, ese conocimiento en cómo se hace, nos lo proporciona en gran medida estas ciencias sociales. ¿Sí? Consorcio, ahora sí voy a tu pregunta. Consorcio está dedicado con otras fundaciones, otras entidades del sector social, a eso, a promover procesos de desarrollo integral territorial que en dos palabras, la metodología pues completa, es como si le pidiéramos a Jairo que nos explique el bosón de Higgs en dos palabras. En otro encuentro. La idea de lo que nosotros manejamos, que es el modelo de desarrollo integral territorial, básicamente es eso. Básicamente son procesos ordenados de concertación, de conversación, de comunicación, de planificación. Y fíjense que todos los términos que estoy diciendo jalonan un montón de ciencias, economía, sociología, antropología, ¿sí? Y requieren mucho de ese conocimiento. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos, y para eso, ahora en la siguiente oportunidad que me des, voy a mostrar cómo eso requiere y conecta con los centros de producción de pensamiento, de conocimiento. Bueno, eso está muy interesante, porque justamente, y atención todos que ya nos empiezan a llegar preguntas de todos los participantes en este espacio virtual, pero antes de eso yo tengo una pregunta grande. ¿Esto se trata de fines o esto se trata de medios? Es decir, ¿al final importa que llevemos el cohete a la luna? ¿O al final importa, en el contexto de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación, más todos estos procesos de transformación social, importa que entonces hoy éramos sociedad A y ahora somos sociedad B? ¿Importa este fin o importa el proceso? ¿Importa el diálogo? ¿Importa ese cruce, ese intercambio de conocimientos, de saberes, esos procesos que se dan ahí? ¿Qué es lo que deberían concentrarnos y preocuparnos cuando estamos pensando en estos procesos de transformación social? Bueno, yo creo que cuando se habla de apropiación social de la ciencia, claro, los procesos que se vinculan a todo este tipo de actividades, pues realmente son súper importantes. O sea, no solamente en el tema que tiene que ver con la ciencia, o sea, lo que tiene que ver, yo siempre he apoyado el tema de cuando le enseñamos a alguien cómo funciona el método científico, ¿no? A través de ciertas actividades,
le damos a entender cómo es que pensamos los científicos utilizando datos, a tomar datos, a analizar los datos, a revisar cómo funcionan los modelos, a pensar de una forma diferente, pensar en un modelo que se hace de la naturaleza o de un fenómeno. Eso transforma, eso es realmente súper importante. Pero claro, si uno llega a un colegio a trabajar con niños, a trabajar con las señoras madres de nación o cualquier cosa de estas, pues uno no le puede echar ese discurso, no puede decir, bueno, vamos a empezar a trabajar con datos y vamos a hacer... No, sino que es con una actividad donde le vamos mostrando lentamente pues cómo es que funcionamos, cómo pensamos, cómo creamos un modelo, cómo eso puede llevar a un prototipo y cómo finalmente ese prototipo pues, puede ser utilizado en X o Y circunstancias. Eso, digamos, ese proceso, pues que las personas pasen por ese proceso, digamos, metodológico de la ciencia, para mí es lo más importante, porque al final, cuando la gente logra apropiarse de ese método, pues lo extrapola a otras áreas, y entonces ahí es cuando ya lo vemos que lo va a aplicar en su vida cotidiana, en fin, en montones de circunstancias que entonces ahora uno dice, va a tomar decisiones, va a tomar análisis, va a tomar datos, va a buscar información, o sea, va a hacer todo un proceso para que finalmente tomar una decisión. Entonces ahí estamos, digamos, transformando la forma como esta persona aborda ahora una problemática, ahora ya no es simplemente yo creo que tal cosa, sino que ahora va a hacer todo un proceso. Voy a primero informarme, voy a tomar los datos, voy a revisar, voy a analizar, voy a mirar cómo construyo un modelo, cómo construyo una solución, finalmente una vez la tenga, hago un prototipo o lo que sea, y finalmente pues entonces ya tengo. Entonces digamos que ese proceso es súper importante. A la final también transforma mucho la educación, porque eso es una de las cosas claves, o sea, siempre hablamos de la apropiación social de la ciencia, lo hablamos para muchos ámbitos, pero sin lugar a dudas uno de los digamos, áreas fundamentales que se ven tocadas con estos programas de apropiación, pues básicamente es el tema de educación, la educación en ciencia, y como dice el profesor, pues yo estoy completamente de acuerdo, no solamente se trata de la educación en ciencias duras, sino que también se trata del tema de educación en ciencias sociales y humanas. Nosotros, las ciencias sociales y humanas son un reto interesante de mostrarlas, porque la gente, pues no es fácil decirle a una persona, venga, ahorita le digo qué es lo que hace un sociólogo, o qué es lo que hace un antropólogo, o qué es lo que hace un politólogo. Entonces nosotros, por ejemplo, en ese tema, yo puse el reto en la universidad, lo que hicimos fue mostrarle a la gente haciendo. Entonces, por ejemplo, fuimos a una vereda en San José del Guaviare, y lo que hicimos fue hacer una cartografía social. Pero nunca les dijimos que esa es la cartografía social, sino que hicieron toda una encuesta, los profesores les enseñaron a los chicos y a las señoras y a la comunidad a hacer un ejercicio de cartografía social, hicieron el ejercicio y luego, cuando ya tenían el ejercicio hecho, les mostraron quiénes eran ellos. Y mire, después de este ejercicio, este es el resultado. Entonces la gente quedó como, wow, o sea, ¿a eso cómo lo sacaron? O sea, ¿de dónde salió toda esa información? La información salió de ustedes, de hacer eso. Entonces, claro, eso también nos lleva a que nosotros hicimos este tipo de ejercicios tratando de llevar estas disciplinas a los jóvenes, porque los jóvenes regularmente en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, pues digamos que cuando piensan en estudiar una carrera o ver un futuro profesional, pues ellos dicen, pues yo voy a ser, como dicen, ¿no? Médico, ingeniero civil, obviamente, más allá de eso ya está difícil, abogado, no, esos son como los más. Abogado es el más. El que más quiere. Pero claro, entonces mostrarles cómo yo voy, de pronto decirles que estudio química, que estudio física, que estudio matemáticas, es más difícil. Pero también decirles que estudien ciencias sociales es complicado, porque casi nadie en zonas rurales entiende qué es lo que hacen las personas de ciencias sociales. Entonces digamos que con este tipo de programas también se debe llevar eso. Nuestra apuesta ha sido a través de mostrar lo que hacemos desde un punto de vista muy práctico, para que la gente vea exactamente qué hace un historiador, cómo funciona un antropólogo, qué es lo que hace el antropólogo con la comunidad, en fin, eso nos ha resultado, digamos, en unos buenos beneficios, porque vemos que la gente ya piensa, oiga, no sé, sería interesante estudiar antropología, sí que sería bueno estudiar sociología, ¿no? En Tumaco tuvimos una experiencia con niñas, fue una experiencia súper bonita, realmente las dos profesoras de diseño trabajaron con una comunidad de niñas. Tumaco se tenía una problemática y es que las niñas de décimo
básicamente tenían un proyecto de vida, construían un proyecto de vida, pensaban en un proyecto de vida, pero en 11 lo pierden. Entonces la pregunta era, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué pierden ese proyecto de vida? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, es un contexto social complicado. Entonces lo que se decidió intervenir, digamos, en el tema y fue reforzar ese proyecto de vida. O sea, cómo las niñas realmente pueden construir y hacer realidad ese proyecto de vida. ¿Qué es lo que les hacía falta? Información. O sea, una niña podía decir, yo quiero ser enfermero, pero en 10º. Pero en 11 le dijeron, no, usted ya no puede estudiar, usted se tiene que casarse, usted tiene que tener hijos, se tiene que irse, bueno, en fin, un montón de opciones que no son estudiar enfermería. Pero entonces les mostrarle que estudiar enfermería, ¿qué significa? Pues que hay unas universidades donde usted puede estudiar enfermería, qué significa estudiar enfermería, mirar, explorar si de verdad usted puede llegar a estudiar enfermería, si es su vocación, mirar entonces cuáles son sus posibles proyectos futuros, si usted llegara a estudiar enfermería, cuáles son las mejores opciones, hacer una búsqueda de información y cómo esa búsqueda de información puede alimentar ese proyecto de vida, volverlo un poco más sólido para que cuando ya tenga la oportunidad, pues no lo pierda. O sea, no se quede ahí, sino que realmente tenga unos caminos, unas líneas que eventualmente pueden llevar a que ese proyecto de vida sea realidad. Entonces fue un trabajo interesante, pues digamos, de cómo desde estos otros áreas, de otros conocimientos, pues se ayuda, digamos, a las comunidades, se ve, y las niñas entonces les fue diciendo, mire, esto que nosotros estamos haciendo corresponde a un área que es sociología, que esto corresponde a, estos son análisis que se hacen acá, en las áreas de ciencias sociales, y entonces ya las niñas atienden, oiga, sí, sería interesante estudiar este tema, o sea, ¿cómo se hace para ser sociólogo? Bueno, ya eso empezamos fue a mover interesante. también las ciencias sociales y humanas como una opción. Como una opción, y finalmente de lo que se trata en últimas cuando uno piensa en transformación social, si es en opciones, ¿no? En abrir opciones que sean pertinentes para un contexto particular, para esos grupos sociales, para esas comunidades mismas y que tomen las decisiones. Pero ya que tú mismo pusiste la pregunta que yo te iba a decir luego, ¿cierto, Rodrigo? Yo quiero solo añadirle a esa pregunta del cómo, un poco por cuáles son esas prácticas de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación que están en el medio de todos estos procesos y que realmente son las que derivan en el proceso de transformación social. Ustedes tienen un método y parece que ha dado resultados, pero quiero que lo pongamos en términos de prácticas de apropiación. Y ya nos vamos con las preguntas de nuestros usuarios, nuestros visitantes que nos acompañan virtualmente a través de numeral Aprópiate en esta conversación. Dos comentarios rápidos sobre la pregunta de si es un medio o es un fin. Y voy en la línea de lo que Jairo mencionó. En la transformación social, en los procesos de transformación social, que como sabemos es lo más complejo, porque tomas la realidad social como un todo y una partecita de ella, importan tanto o más los procesos que los resultados. Dicho más precisamente, más académicamente, el proceso en sí mismo es el resultado en muchas ocasiones, ¿sí? Y estoy pensando en cosas tan concretas como procesos de desarrollo territorial que hemos hecho en municipios del Cauca, en el Valle, en diferentes lugares. El solo hecho de sentarse a pensar el territorio, a pensarlo conjuntamente, a poner todos los diferentes intereses sobre la mesa y ponerse de acuerdo en un futuro deseado para todos, eso ya es un resultado. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, llamémoslo así. Entonces, una cosa que yo creo que Jairo estará de acuerdo conmigo es que un peligro que hay que evitar es el de trasladar mecánicamente los parámetros y los métodos de una ciencia dura a una ciencia social, aunque la lógica científica siga siendo la misma. Vamos a lograr entender para lograr unos resultados, etc. Segundo comentario que no quiero dejar pasar la oportunidad para ponerlo es, yo creo que hemos vivido y de alguna manera estamos viviendo una cierta dictadura del dato, ¿sí? Entonces, y lo digo porque también en mi campo
de los proyectos sociales, de la financiación, bueno, pero muéstrenme cuántos y cómo, y sí. Y sucede que el dato es una cosa compleja, también es una cosa compleja. Es sencilla cuando estás en un laboratorio, y ni aún así, ¿no? Ni aún así, todavía no sabemos exactamente de qué está hecha la materia, ¿sí? Todavía no sabemos si estamos hablando de cuerdas, de música, de corpúsculos, de quantum, de qué. Ni aún eso que se supone que ya lo deberíamos tener claro hace tantos siglos que lleva la física, lo tenemos claro, menos los procesos sociales. Entonces, lo que quiero decir, no abogo por relativizar el tema del dato, pero sí, al contrario, por complejizarlo. ¿Sí? Por complejizarlo, por encontrar indicadores que nos hablen más de lo cualitativo, de los procesos cualitativos de cambio social, de cómo se organiza la gente, de qué niveles de confianza gana la gente, ¿sí? Qué niveles de comunicación se logran, qué niveles de convivencia, y esos son procesos, transformaciones cruciales en las cuales de pronto no las puedes medir. A mí me gusta más el término verificar, no sé qué tan científico sea, pero a veces más que medir me gusta verificar. Realmente estamos verificando que estamos logrando estas transformaciones. Muy bien. Ahora, ya aplicaciones concretas o ejemplos concretos o exitosos de esa apropiación del conocimiento y de esa incorporación del conocimiento en estas dinámicas sociales, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si algo requiere conocimiento, información, son estas dinámicas complejas. Entre más complejo, más conocimiento requerimos. Lo que pasa es que no es un conocimiento tan fácilmente cuantificable, sino que es un conocimiento muy cualitativo. Y es ahí donde necesitamos urgentemente la presencia de las ciencias sociales, de nuevo. Y hay como varios niveles en estos procesos de desarrollo territorial. Hay un nivel, voy a ir como de lo más concreto a lo más complejo. Hay un nivel muy técnico, muy producción de tomates en Morales, Cauca. Entonces, la Universidad del Cauca, los técnicos del SENA, centros de producción de conocimiento se acercan y nos ayudan, le ayudan a la gente a que sus cultivos y su control de las plagas sean más eficientes, y ahí tenemos la ciencia funcionando. Pero si ampliamos un poco más el horizonte, abrimos un poco más el espectro, entonces estamos hablando de concertación, de comercialización. Entonces ahí viene la economía, el marketing, todos esos otros conocimientos académicos que nos ayudan a que ese tomate vaya y se coloque de la mejor manera en Popayán o en Cali, ¿sí? Y todo eso es posibilitado porque hay un conocimiento, un saber, que lo tiene toda la comunidad, todos los actores del territorio. Los gobernantes, las iglesias, los educadores, los niños, los jóvenes, las etnias, pensando en Morales, son 3 etnias diferentes, y el conocimiento es este conocimiento de conversar, de ponerse de acuerdo, que ese conocimiento, reitero, más importante que nos hace falta a los seres humanos, particularmente a los colombianos, para estos procesos de post-conflicto. ¿Cómo aprendemos a conversar, a entender el punto de vista del otro, a aceptarlo y a valorarlo? No digo que sea el único, pero es el que posibilita todo los demás procesos de apropiación de ciencia. Bueno, tenemos ahí un tremendo dato y una tremenda práctica recomendada, compleja además, pero voy a irme con una pregunta de uno de nuestros usuarios que está conectado. Guillermo Reyes Jiménez dice: buenas tardes, ¿cómo podemos lograr que la comunidad se sume en su conjunto al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación? Tenemos los medios de comunicación y el sistema educativo formal, pero creo no las hemos aprovechado eficientemente para este fin. ¿Qué le decimos a don Guillermo y a todas las comunidades? ¿Cómo ellos van a lograr apropiar esa ciencia, tecnología e innovación, pero además transformarse en beneficio de lo que
quieran conseguir cada una de estas comunidades. Sí, ahí yo creo que es clave que la comunidad se involucre en la generación de esas ideas que se van a trabajar, digamos, directamente. Entonces, es lo que de alguna manera llamamos innovación abierta, ¿no? O sea, le preguntamos a la comunidad, bueno, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, y le mostramos cómo, digamos, desde las ciencias podemos hacer o plantear una solución. Entonces, obviamente, es distinto cuando la comunidad va y le explican algo completamente ajeno a su mundo. Pero si tenemos un problema como el tema, no sé, por decirte algo, ahí en la parte de Mosquera nos llegó un problema de una gente que tenía el lío de el agua que se utilizaba para el riego estaba muy sucia. Entonces, claro, ¿cómo podemos mejorar el riego con esta agua que tenemos acá, pero porque está contaminada? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, en la universidad pues se tenían unos dispositivos, se les enseñó a hacerlos porque el tema no es llegar y decir, mira, aquí está el dispositivo, colóquelo y esto. No, es, venga, lo hacemos juntos y le voy a explicar por qué funciona. Entonces aquí tenemos unos filtros y los filtros hacen esto, aquí vamos a quitar los metales, aquí vamos a colocar no sé qué. Finalmente usted no va a tener un agua 100% pura, ¿no? Pero con esta agua su riego va a mejorar notablemente, pues por lo menos ya no va a tener mercurio, ya no va a tener metales pesados, en fin, vamos a tener unos filtros bien importantes. Entonces, claro, la gente es, bien, o sea, ahora entiendo por qué es que esto es importante y entonces ya empiezan a ellos mismos a construir sus filtros, ellos mismos, o sea, ven cuál es la importancia de la ciencia en ese proceso. Entonces, creo que es como cómo involucramos las comunidades con eso, precisamente preguntándoles, mirando, partiendo de ellos, precisamente en con esa información, mostrando que esas necesidades se pueden resolver desde la ciencia. Yo creo que es importante también que nuestros investigadores, y creo que por ahí viene una pregunta que iba muy en esa dirección, de que nuestros investigadores tienen que, y eso ya, digamos que cada vez somos más conscientes de eso, pero nosotros como investigadores sabemos que necesitamos esa transferencia de conocimiento, que necesitamos llevar lo que sabemos y colocarlo a disposición de la sociedad, no solamente nosotros hacer nuestros cálculos y nuestros artículos y nuestras cosas científicas, sino que además necesitamos llevar todo esto que ya hay allí. Yo precisamente ayer hablábamos en la Facultad de Ciencias del tema y era como, bueno, tenemos un inventario de tecnologías, o ese inventario ya existe, hay una gran cantidad de tecnología que ya están en las universidades, que están en los centros de desarrollo, que están de hecho son libres, o sea, son increíblemente, están a disposición de la gente, pero nadie sabe que existen. Entonces, bueno, pues necesitamos que lleguen. Claro, no le puedo pedir a un campesino que se siente, entra en repositorios, se lea una tesis, sí, listo, fantástico. No, pues para eso tenemos un montón, un sistema, de alguna manera, tenemos estudiantes, tenemos pasantes. Creo que una de las fuerzas más importantes que tenemos en Colombia son nuestros jóvenes. Los jóvenes siempre van a tener esa disposición de ir, de llevar lo que saben. A mí me encanta cuando veo los chicos de la facultad que van y se son felices sentándose con cualquiera a explicarle lo que ellos hacen, lo que ellos han aprendido, porque es como, oiga, mire, yo sí, estos 5 años van bien, ¿no? Vamos bien. Están maravillados y maravillan a otros. Exacto, eso es fantástico. Entonces creo que los investigadores en general, los científicos, pues ya nos damos cuenta que cada vez es más creciente ese sentimiento de que necesitamos llevar todo ese conocimiento, transferirlo de manera efectiva a la comunidad. Entonces es como una doble vía. Primero eso, que ya tenemos esa conciencia. Y por otro lado, pues también que nosotros escuchamos a la comunidad, las comunidades nos dicen qué problemas tienen, qué soluciones requieren y no se las llevamos, las construimos con ellos. Y eso, digamos, es un modelo completamente diferente y que funciona. Nosotros en la universidad hicimos una convocatoria abierta, así, el que quiera, la comunidad que quiera, coloque el problema que quiera y dígame qué necesita y nosotros vamos a ver aquí qué hacemos. Entonces, abrimos la convocatoria, se inscribieron muchos municipios, muchos problemas llegaron, y luego los profesores les decimos, bueno, profes, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál de estos se apuntan? Y increíblemente muchos ya se sientan y miran, venga, yo necesito este problema, yo me le mido, o sea, yo estoy aquí en mi investigación, en otra cosa, pero este problema yo sé cómo se hace. O sea, yo tengo, digamos, el conocimiento y puedo ir y puedo apostarle a eso. Y con eso hemos logrado, digamos, un impacto muy grande en diferentes regiones del país. Bueno, eso es muy significativo, pero eso nos pone 2 palabritas sobre la mesa. Bueno, 3 realmente, y acá te voy a pasar la pelota a ti.
diálogo de saberes, ¿cierto? Porque estamos hablando de, por un lado, el investigador, el científico, el experto, desde cualquiera de sus campos, y por el otro lado tenemos a las comunidades. Y acá se nos abren unos retos muy grandes, ¿cierto? ¿Cómo vemos esas dificultades y sobre todo cómo las sorteamos? Porque todos sabemos que hay retos grandes. ¿Cuáles y cómo los resolvemos? ¿Qué han hecho ustedes desde el consorcio? ¿Cómo lo ven, Rodrigo? Nosotros hemos tenido el privilegio de participar activamente en el programa de la ciencia cierta, ciencia. Y es una maravilla. Es una maravilla porque es ese proceso de encuentro, como lo decía Jairo, de los saberes, de los conocimientos. Déjenme, les comparto una anécdota personal. A mí siempre me llamó la atención y todavía me llama la atención cuando veo esos programas de mega obras, de grandes retos científicos de ingeniería, ¿no? Y yo veo a esos científicos en un laboratorio con una maquetica, jugando a ver cómo es la marea, cómo es el agua, si se cae el puente o no se cae. Y yo, bueno, y la ciencia, y los simuladores, y los computadores, ¿sí? Y me parece muy simpático, porque es que yo creo que finalmente la realidad, en últimas, no se puede simular. La realidad como un todo. Uno puede simular resistencias de materiales, puede hacer experiencias de laboratorio, pero la realidad, la vida, en últimas, no tiene simulación posible. Hay que hacerlo. Me estaba acordando ahora también que mencionaba Jairo, a mí hay una aporía clásica que me gusta mucho de Zenón de Lea, que demostraba que el movimiento no es posible. Todos creo que hemos oído la historia de Aquiles y la tortuga, de que Aquiles no puede alcanzar la tortuga, aquí delante de un físico y matemático de altísimo nivel, porque la distancia que hay entre Aquiles y la tortuga se puede dividir por la mitad, que a su vez se puede ir por la mitad, y ese proceso lo puedes hacer infinitamente. Entonces, teóricamente, Aquiles no puede llegar donde la tortuga. La única manera de solucionar el problema es caminando. Como lo decía Jairo, la única manera es yendo allá, yendo allá. Entonces, eso para contestar tu pregunta. Creo que el programa de la ciencia cierta que desarrolla Conciencias es exactamente eso. Es demostrar el movimiento caminando. Es demostrar que la ciencia se puede producir con y en las comunidades. Con una observación muy clara que hace Conciencia en sus planteamientos de la ciencia cierta, no es llevarles la ciencia, no es llevarles la ciencia a las comunidades, es hacer un diálogo de saberes, como tú decías, porque a nosotros nos ha tocado ver en esos proyectos de la ciencia cierta cómo más de una vez la comunidad le dice al científico que llegó allá a caballo donde ellos y se puso las pantaneras y se sentó a él y dijo, no, eso no es así. Eso que usted dice y que usted tiene estudiado, no es así. Y se lo dice una señora con tercero de primaria. Y el científico, el académico, el experto, y es respondiendo completamente a tu pregunta, gracias a que va con una actitud abierta, humilde, de que yo creo que el científico, entre más sabio, más se da cuenta de que menos sabe, o de que le falta mucho. Entonces empieza con una actitud humilde a poner sus conocimientos importantísimos, valiosísimos, al servicio de un conocimiento, un saber social, un saber ancestral de las comunidades, y eso va generando una dinámica impresionante de soluciones a problemas y a realidades concretas de las comunidades. Y es ahí donde uno, y termino con esta idea, miren, yo creo que si algo estamos reclamando hoy en el mundo, todos, adultos, jóvenes, blancos, negros, hombres, mujeres, todos, es un reclamo por el sentido. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? O sea, una vez que pasamos la dinámica, acumulamos la plata, logramos los títulos, tuvimos la cosecha, lo que usted decía, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Y creo que lo que nos está faltando a todos
y lo que estamos necesitando es un gran reclamo por el sentido. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y es ahí donde la ciencia, los científicos, los académicos, los técnicos, cuando llegan a las comunidades, creo yo que todo lo que Jairo ha dicho va en esta dirección. Todo ese esfuerzo de años de quemarse, bueno, a él no le han salido canas, no sé por qué, pero todo ese esfuerzo que han hecho adquiere todo su sentido y dice, mire, todo el laboratorio, todos los libros, todo el computador, todas las simulaciones que hice, aquí adquieren todo su sentido. Cuando esa comunidad obtiene agua, cuando esa comunidad supera un problema de desnutrición, cuando esa comunidad logra un producto, o volviendo a mi cuento de las ciencias sociales, cuando esa comunidad se sienta en unos procesos de posconflicto a reconocer al otro y a decir, el otro también es válido. No, personalmente, no me gusta mucho el perdón, me gusta mucho la comprensión. Yo creo que el perdón es algo muy íntimo, como dice. Yo creo que lo que necesitamos ahora es entender, comprender. Y eso de nuevo nos remite a ciencia, a conocimiento, a innovación. Ponerme yo a pensar por qué este actor armado produjo, me victimizó. Cómo de alguna manera, si yo hubiera estado en la misma historia, en las mismas circunstancias, posiblemente hubiera hecho lo mismo. Bueno. Solo en el momento en que nos pongamos en esa situación, vamos a tener el país en paz que necesitamos todos para construir un futuro mejor para todos. Bueno, ese tema es bien interesante, pero yo voy a volver a aterrizar en todas estas dudas que tengo sobre la transformación social y la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Y quiero preguntarles si acá, yo no sé si debería apelar al físico y al filósofo que hay en cada uno de ustedes, pero quisiera pensar ¿y cómo medimos? Porque finalmente tenemos que pensar en que estamos en un contexto de actualización de una estrategia nacional de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. ¿Eso qué quiere decir? En últimas, que esto es parte de la política pública, que son unos lineamientos, que los grupos de investigación, que las comunidades y que todos vamos a tener que atenderlos. Hay que medirlo, de algún modo. Entonces, yo no sé si acá deberíamos retomar esta idea de el dato, si el dato es lo que debería darnos como resultado o qué deberíamos considerar. Y en esa misma idea, ¿qué deberíamos tener en cuenta cuando se habla de transformación social en esta estrategia? Pues bueno, yo creo que más que decir pues no, que lo tenemos que medir, pues a ver, que lo tenemos que fomentar. Obviamente parte de la estrategia va seguramente en esa dirección, ¿no? El fomento de todas las estrategias, de todas las actividades que puedan llevar a la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Obviamente, uno de los científicos que estamos, digamos, que tenemos ese papel tan importante, que somos los que deberíamos de estar liderando todas estas estrategias, pues de alguna forma hay que fomentar que participen en este tipo de cosas. Entonces, no sé, volviendo ahí al comentario que hizo alguien en el Facebook, es bueno, y pues cómo dejamos de que ya no produzcamos tantos artículos Q1 y Q2 y más bien nos concentremos en actividades que puedan llegar a tener ese impacto. Pues bueno, pues ahí es donde entra también este tipo de políticas, ¿no? Porque así como incentivamos y como buscamos o le exigimos a los científicos que publiquen, pues también deberíamos de reconocer cuando este tipo de trabajo, cuando nosotros hacemos trabajo de divulgación, cuando vamos o sea, obviamente a nosotros no nos reconocen en ningún lado, pues que uno dicta conferencias de divulgación. No, eso no aparece, no cuenta en ninguna parte, un currículum oculto ahí, que bueno, listo. Yo, por ejemplo, hago conferencias de divulgación en muchos escenarios, en colegios, en universidades, sí, pero a mí, yo voy porque me gusta, porque me parece chévere ir y contar lo que hago en los hits, y, súper, y maravillar a la gente, y tratar de enganchar gente para que sigan por la ciencia, porque eso es como otra línea, digamos, de las que nosotros tenemos en apropiación social, es tratar de jalonar y enganchar muchachos para los jóvenes, las mentes inquietas a todo el tema científico. Entonces, por ejemplo, en la universidad tenemos el jueves bajo las estrellas, y eso se llena, un montón de chicos allá, hay gente de todo lado, porque es una conferencia, y es una conferencia divulgativa de alguien que va a hablar sobre astronomía, cosmología o física, bueno, en fin, chévere. Entonces,
pero eso, digamos, no se reconoce dentro del sistema. Entonces hay que pensarse que eso se reconozca dentro del sistema. Que nosotros publiquemos un artículo en El Tiempo, en El Espectador, en Semana, o en un medio masivo. Eso tampoco lo reconocemos en ninguna parte, y eso es una parte importante para que nuestros científicos también se vean motivados, digamos, bueno, listo, yo también soy capaz de esto. A nosotros nos llaman de la radio y nos dicen, necesito que alguien me explique el premio Nobel de Química este año. Y yo me veo en problemas, tengo los expertos, pero estos señores dicen, no, yo que me voy a poner a hablar por radio, yo no sé hablar. O sea, obviamente también es como, digo, nosotros estamos pensando en eso, esas habilidades que tienen que tener nuestros científicos en comunicar la ciencia, ¿no? Porque eso también va en esa dirección. Nosotros ahora en la facultad estamos pensando y estamos desarrollando talleres para nuestros jóvenes, futuros científicos. Entonces estamos diciendo, bueno, si la comunicación científica del futuro es el YouTube, pues bueno, vamos a enseñarles cómo hacer youtubers, porque pues eso es lo que hay que hacer. O sea, no podemos ir en contra de todo lo que está pasando en la sociedad. La dinámica actual es otra. Entonces, bueno, pues necesitamos llegarle conciencia a la gente a todo nivel, en todas partes, hacerla más popular. Pues entonces necesitamos también saber comunicar la ciencia, y eso me parece que debe ser parte de la política. O sea, una estrategia que tiene que ir también en el lado de la educación, donde tenemos que trabajar el tema de la comunicación de la ciencia, volverlo importante, y incentivar a los investigadores que también tienen que, digamos, tener eso en su core, en su ADN, y bueno, yo necesito comunicar, que eso se vuelva como una necesidad. Es que yo no hago esto aquí ya, sino que también necesito ir y comunicarlo y llevarlo a otros medios, no solamente el medio académico, porque realmente pues el sistema actual de ciencia pues premia obviamente la comunicación académica. O sea, premia el artículo, premia el libro, premia todo lo del producto científico como tal, pero no premiamos y no incentivamos que la ciencia se coloque en otros escenarios. Entonces eso me parece que podría ser importante a la hora de plantear una política, una estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Bueno, ahí tuvimos tremendas recomendaciones, ¿no? Te tocó a ti el cierre con broche de oro. Después de Einstein, Hawking, Jairo, Alexis Rodríguez, es mi físico favorito. No, eso convenciste en este Facebook Live. Eso que te contestó de pasar del medir al fomentar, ya, estás en mi triada de los físicos favoritos. Porque es ahí donde está el punto. Hemos caído en la dictadura del dato, en la entronización de la estadística. Son fundamentales, la matemática, la estadística son fundamentales, pero son un medio para. Si olvidamos esa construcción colectiva, consensuada, de un orden social, podemos tener las mejores estadísticas, los mejores computadores, las mejores simulaciones y el país incendiado. Yo en este tema de las mediciones quiero recordar, yo siempre uso el chiste del bobo y la moneda, que a mí me parece fundamental. El bobo que está en una esquina y alguien le dice, ¿usted qué está haciendo? Estoy buscando una moneda que se me perdió. Y le digo, ¿dónde se le perdió? Me dice, allá en esa esquina. Le dice, ¿por qué la está buscando? Y dice, porque es que aquí hay bombillo. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa con mucha frecuencia en todos los temas de la transformación social, que buscamos, direccionamos nuestros esfuerzos a donde hay bombillo, cuando el problema complejo está en otra parte. Entonces, de verdad, yo quisiera concluir diciendo, felicitando a Colciencias por estas estrategias de diálogo de saberes con la realidad social, con priorizando la solución de problemas sociales de fondo, y de verdad, mientras tengamos cada vez más científicos académicos como Jairo, que están pensando siempre en términos de la realidad de las comunidades, vamos a salir adelante. Bueno, pues tuvimos grandes recomendaciones, grandes comentarios, identificamos muchas prácticas de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación para la transformación social,
y nos quedan muchas más dudas, pero todas esas dudas las vamos a abordar ya no en este Facebook Live que estamos cerrando, sino que vamos a seguir compartiéndolas con nuestros invitados y con todos ustedes a través de nuestros espacios de participación virtual. Recuerden, entrando a www.apropiate.colciencias.gov.co van a poder encontrar espacios en donde sus ideas son las que ayudan a fortalecer la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Ustedes son los que tienen las ideas, ustedes son los que nos ayudan a co-construir participativamente esta versión fortalecida de la estrategia. Así que recuerden, tenemos un mapeo abierto de experiencias, pueden registrar a través de esta plataforma todas sus experiencias justamente en apropiación social de CTI. Vamos a tener estos encuentros y además fragmentos de esos encuentros colgados para que sigamos conversando, para que continuemos ahora con todas las preguntas y todas las interrogantes que se están generando. Y además tenemos un espacio de consulta virtual, mucho más formal, digámoslo, corresponde a un formulario en donde se hacen las preguntas puntuales y ustedes tienen las respuestas sobre cómo podríamos mejorar esa estrategia. Muchísimas gracias, Jairo Alexis. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en este segundo encuentro y prepárense porque la próxima semana tenemos otros invitados de lujo, otro gran tema y vamos a seguir conversando sobre apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación desde Colciencias. Recuérdenlo, numeral, aprópiate.